Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy David Gil de la oficina asesora de la CID. Estoy escribiéndoles en el chat el enlace para registrar la asistencia a la capacitación. Buenas tardes. Recuerda algunas recomendaciones a todos los docentes. Mantener el micrófono silenciado. De esta forma, pues, me ayuda a silenciar aquí a todos. Silenciar. Personas que tienen activo el micrófono. Entonces, mantener el micrófono silenciado. A medida que vamos transcurriendo por diferentes temas, pueden ir levantando la mano. Se les solicita registrar la asistencia. Acabo de escribir en el chat el enlace para registrar la asistencia. Es importante que tengan en cuenta que los que registran la asistencia van a recibir una encuesta de satisfacción al finalizar la reunión. El día de hoy, estas dos capacitaciones que se van a dar tienen que ver con respecto a los responsables de administrar los exámenes de admisión en los diferentes programas Cada programa tiene un aula virtual de pregrado, pues los programas de pregrado en la que se administran los exámenes de admisión. Esta es la primera sesión de este ciclo. La siguiente la tenemos dentro de 8 días, creo que a las 10 de la mañana. La temática va a ser la misma. Básicamente el objetivo es capacitar a todos los responsables en la administración de las pruebas de conocimientos para los aspirantes de los programas de pregrado para el periodo 2022-02. El cronograma básicamente pues dejar claro cuál es el acompañamiento que hacemos desde la oficina las TIC, los responsables confirmados y los roles actuales que tienen en cada una de estas aulas virtuales, las tareas que realizamos en Moodle como ingresar, de pronto algunas cosas generales como recuperar la cuenta, perfil de usuario, los cursos que tenemos disponibles. Vamos a ver cómo en esos cursos que tenemos asignado o en ese curso que tenemos asignado para los exámenes de admisión, cómo editar, hacer edición de etiquetas, cómo configurar el cuestionario y abrir la fecha, la retroalimentación y de pronto verificamos algunas cosas de seguridad que tiene o que permite administrar Moodle en la plataforma. Cómo crear nuevos bancos de preguntas, cómo si en caso dado adicionamos tiempo extra al examen, ya sea por alguna falla técnica en la sala donde estaban las personas convocadas, y generar reportes para de esa forma pasarlos al programa, con respecto al puntaje que tuvieron los exámenes y algunas recomendaciones generales que tenemos. Básicamente el acompañamiento que hacemos desde la oficina de las TIC es soporte técnico, verificar errores, dar un segundo concepto con respecto a lo que tenga el docente o la persona encargada en cada una de estas aulas virtuales. ¿Qué hacemos a diario? Bueno, ¿qué hacemos en todos los periodos académicos? Cuando hay un examen de admisión, por ejemplo, del periodo anterior, nosotros hacemos un backup de esa aula virtual, lo guardamos en una carpeta por si hay una reclamación a futuro y hacemos un reinicio de esas aulas virtuales. ¿Qué quiere decir el reinicio? Eliminación de los logs y los intentos y cualquier otro rastro que haya tenido el curso. En este tema me gustaría aclarar, teniendo en cuenta que siempre se mantienen los contenidos del curso, los bancos de preguntas, entonces no se eliminan a esto. Y en este caso, para el periodo 2022-02, Registro Académico nos confirmó la creación de 2.450 aspirantes. La semana pasada ustedes recibieron un correo electrónico por parte de admisiones indicando que la oficina asesora de la STIT íbamos a dar apoyo a la creación de los pines para los exámenes de admisión. Nos dio un listado, permítame yo les muestro ese correo. Registro Académico. Nos dio un listado de los programas a los que les íbamos a crear. Un segundito, por favor.
No lo encuentro ahora. Bueno, ellos nos dieron un listado, le comunicaban a todos los programas cuántos pines se requerían, se generaban un procedimiento para la creación de esos pines. Nosotros ya le comunicamos a cada uno de los programas los pines que se crearon. Permítanme un segundito. Entonces, en este archivo, nosotros tenemos para el periodo 2022-02 los responsables que tenemos en las diferentes aulas virtuales. Por ejemplo, todos estos que están aquí con esta columna de enlace a aula virtual son los programas que van a realizar exámenes de admisión. Entonces, en este caso, para este periodo, para biología aplicada, la Facultad de Relaciones Internacionales, tanto Calle 100 como Campus, no nos confirmaron la creación de las cuentas. En ese procedimiento que envió registro académico, creamos las cuentas y les comunicamos a cada uno de estos programas, ¿a quiénes? Al programa, al email del programa, los que tengo acá relacionados, cuáles son los pines. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los encargados de administrar los pines y asignar los pines de acuerdo a lo que le va confirmando registro académico. Aquí cambió un poco porque antes registro académico se quedaba con los pines, pero por un tema de transparencia en una reunión que tuvimos, ellos prefirieron que nosotros les enviáramos a cada uno de los programas los pines. De esa forma ellos no tenían que ver nada con la asignación de los pines. Entonces ya comunicamos a cada uno de estos programas cuántos pines se le crearon para el programa, quién es el docente responsable o los docentes responsables que tienen acceso a esa aula virtual. Por ejemplo, en el caso de Facultad Calle 100 Derecho, el aula virtual que tenemos es esta. Entonces, a ellos les comunicamos, mire, bueno, a esta aula virtual no va a tener acceso yo. Aquí estoy con rol de docente, permítame un segundito, entonces yo lo copio, les muestro con el aula virtual de administrador que sí tengo acceso, tengo permiso. Entonces les indicamos, mire, este programa tiene... Ay, pues. Entonces les íbamos confirmando, como han habido algunos cambios de la última vez que hicimos el primer examen, le dijimos, ese es el docente que tiene acceso al aula virtual. Entonces, en ese sentido, esperábamos que ellos nos colocaran en esta hoja si este docente está bien o si se debe actualizar. Ya hicimos los cambios que ellos nos solicitaron realizar y los permisos respectivos en cada una de estas aulas virtuales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ya que tenemos también aparte de los responsables, tenemos entonces, en esta categoría ya unos docentes asignados. Entonces, por ejemplo, acá en la categoría de educación presencial y examen de admisión pregrado, tenemos los diferentes aulas virtuales que están disponibles para el examen de admisión. ¿Qué hemos realizado? Entonces, creamos para este periodo 1.450 cuentas. Son unas cuentas generadas que se solicitaron por registro académico. Todas estas cuentas se crearon teniendo en cuenta el periodo 2022, el año, el periodo, si es presencial, si es pregrado, perdón, el programa Administración de Empresas Calle 100 y a partir de acá empezamos a asignar del 1 al número que nos confirmaron los pines que se requirieron. Asimismo, la contraseña que se le creó a cada una de esas está conformado por 4 letras. Por favor, me silencien el micrófono. Por 4 letras y 4 números separadas por este carácter en la mitad y omitimos colocar algunos caracteres como la ñ, la o o el 0 para no generar confusión al momento de... Bueno, aquí está incluido, de pronto me tocaría revisar la rutina, pero bueno, en este ejemplo está incluido. Y básicamente utilizamos una fórmula para generar esa contraseña. Básicamente, esos son los datos básicos de la cuenta, importante tener en cuenta, y es que como son cuentas genéricas, el correo se debe asignar un correo, entonces lo mismo, ese correo pues no existe y por lo tanto esas cuentas no van a tener opción de recuperar la contraseña de forma automática. Estos fueron los 2.450 cuentas que se crearon. La semana pasada nosotros le comunicamos a Electrónica en Comunicaciones que nunca han realizado examen si lo iban a hacer por el aula virtual. Ellos nos confirmaron que sí y de esta forma le creamos el aula virtual, le asignamos a la persona que nos confirmaron y les creamos los 40 pines. Estos fueron, si tienen alguna observación con respecto a
a esto, es importante que ustedes tengan en cuenta que, directamente de registro académico nos solicitan, supongamos, la Facultad de Derecho en calle 100, nos solicitaron crear 300 pines. Supongamos que aquí a un mes tienen o requieren 100 pines más. Entonces, la solicitud la deben hacer directamente el programa a registro académico y ellos nos informan cuántos pines más creamos para todos los programas. De esa forma nosotros les volvemos a comunicar a derecho que tienen 100 pines más. Esta fue la distribución de los pines que hicieron este año. Nos confirmaron que el curso de premédico y curso de preingeniería iban a tener examen de admisión. No se han incluido, no nos han confirmado si van a hacer examen de admisión. Nos han puesto en contactos con nosotros para abrir ese espacio. Importante tener en cuenta que la administración de los pines, el usuario y contraseñas está en custodia por cada uno de los programas. Bueno, ¿qué tenemos entonces en un aula virtual cuando tenemos acceso a los pines, por ejemplo? En este examen permítame un segundito. Entonces, en este examen de la Facultad de Derecho, entonces tenemos ya los pines creados, que deben ser los 300 que les estaba confirmando acá. Entonces, hay 300 pines creados, todos genéricos, todos se identifican aspirante 1, 2002 pre, derecho y del 1 al 100. Y el rol de estudiante. Entonces, esto quiere decir que estos estudiantes o cada uno de estos pines ya tienen acceso al aula virtual correspondiente. Bueno, ¿preguntas hasta acá, profesores? Pueden levantar la mano si... Voy a escribir acá en el chat nuevamente el enlace para registrar la asistencia a la capacitación. También recordarles que así como se hizo la invitación, estamos colocando, bueno, se les informa a los que no han podido conectarse que si no tienen acceso si no pueden conectarse a alguna de estas capacitaciones, en el aula virtual de uso apropiación de las TIC van a encontrar las memorias. Recordemos que el aula virtual de uso apropiación de las TIC está en la parte superior, en la parte que dice aula virtual para docentes, y en la primera pestaña inducción docentes tenemos dispuesto una sección para administración de pruebas de conocimiento. Entonces, acá está la presentación que estamos utilizando hoy con cada uno de sus enlaces, y aquí está la lista de YouTube donde más tarde van a encontrar la primera grabación. Bueno, entonces, si me permiten, continúo. Profesor Diego Palma, tiene el micrófono, es tan amable. Sí, David, buenas tardes a todos los compañeros. Mi pregunta va, en el listado, digamos, aparece cuál va a ser la mecánica del diseño de la prueba, de cómo se va a realizar. Digamos que ya tenemos los correos, el estudiante 1, existe un listado donde está el estudiante 1, el aspirante 1, el aspirante 2 y su correo electrónico. ¿Cómo se va a manejar ahí? Bueno, profe, permítame un segundito. Eso lo tengo más adelante, pero básicamente, o le cuento, ¿ustedes han hecho examen de admisión antes? Pues yo sí he hecho exámenes de admisión antes, pero bueno, no, sigamos en el orden y luego llegamos ahí. Al final entonces preguntaré. Listo, profe. Bueno, entonces, esos son los pines asignados. Bueno, básicamente creo que voy a omitir porque ya todos los docentes que tengo acá son antiguos, entonces ya todos conocen las diferentes formas de ingresar al aula virtual, inclusive que Moodle está activo para utilizar la aplicación de móvil o para dispositivos móviles. Básicamente, para lo que es el proceso de ingreso a los estudiantes, deben ingresar siempre por la opción que olvidó su nombre de usuario la opción de ingresos de usuarios temporales, ya que como no está conectado estos usuarios al gestor de identidades, van a tener que utilizar el usuario y contraseña. Nosotros cuando creamos el usuario, nosotros
nosotros no obligamos a que cambien la contraseña. Entonces, de esa forma es importante recomendarle inclusive a los estudiantes cuando ingresen o los citen ustedes a las salas que no le cambien el usuario. ¿Por qué? Porque si lo cambian, ustedes como docente no van a tener la opción de restaurar la contraseña de esa cuenta, y si el estudiante, o el aspirante, perdón, en este caso no es estudiante y un aspirante, se le olvida la contraseña, pues solamente desde apoyo de las TIC van a poder, se va a poder restaurar la contraseña. Entonces, tener en cuenta que el ingreso a todos ellos va a ser desde esa parte de ingresos usuarios temporales con el usuario y contraseña que cada programa conoce. Ustedes me preguntarán de pronto algunos docentes que no son directores de programa, ¿cómo tienen el acceso a ese listado? Pues supongo que el programa les va a compartir a ustedes el día que ustedes van a citar o van a realizar los exámenes, el listado de los pines con los aspirantes o los nombres de los aspirantes que ya van a participar. No es necesario que cuando ingresen al aula virtual actualicen el usuario y contraseña, el nombre y apellidos del aspirante, ya que solamente con los pines se va a hacer pues ustedes van a hacer la relación. Básicamente, ese es el ingreso. Para ustedes los docentes, pues pueden ingresar por cualquiera de las dos opciones, como lo hemos manifestado en diferentes capacitaciones. Y bueno, estas son las instrucciones para descargar el app para dispositivos o aplicaciones móviles. Estas son unas recomendaciones generales de cómo descargarla. Básicamente, cuando yo la descargo en mi dispositivo, lo más importante para poderse loguear es primero hacer la búsqueda por esta URL, digitando virtual2.mng.co, o directamente colocar la opción de Google @ militar. Algunos nos han manifestado, algunos estudiantes y docentes, que no les aparece esta opción, es porque nos han dado cuenta que el dispositivo móvil está más abajo, pero básicamente esta es la opción y simplemente nos debemos loguear con las credenciales del gestor de identidades. Bueno, básicamente entonces, bueno, recomendaciones, pues esas recomendaciones ya no son, digámoslo, para el estudiante que actualice el perfil ni que cambie la contraseña, simplemente para indicarles que en la parte principal del curso, de la página virtual, van a encontrar el acceso al aula virtual, cada una de las aulas virtuales. Por ejemplo, yo utilizo acá uno de los pines que se generaron. Entonces, supongamos aquí en esta aula virtual. Entonces, utilicemos uno de estos pines de, por ejemplo, Administración de Empresas Calle 100. Entonces, por ejemplo, este usuario que fue generado. Entonces, cuando él ingresa por primera vez, no le va a solicitar cambiar la contraseña. Simplemente, pues, para mostrarles que a los estudiantes les aparece o en la parte inferior el link para el examen de admisión, o directamente por mis cursos van a encontrar el acceso al aula virtual de admisión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De esa forma, pues ellos pueden ingresar al examen de admisión fácilmente. ¿Qué tareas tiene el profesor responsable? Pues básicamente modificar las etiquetas o actualizarlas, habilitar las fechas y el horario del cuestionario, organizar una categoría nueva en el banco de preguntas, crear las preguntas y, pues por supuesto, pues más adelante vamos a ver cómo editamos cada una de esas etiquetas en el aula virtual. Hay algunas recomendaciones que nosotros hacemos. Generalmente, a veces vemos que en el periodo 2022 o 2021-01 estaban haciendo un examen y aquí aparecía todavía esta fecha. Esto confunde a los aspirantes porque van a decir cuál es el nombre. Entonces, la recomendación es dejar examen de admisión, nada más, inclusive en las propiedades. Algunos, por ejemplo, colocan examen de admisión en lo que es el parcial y colocan internamente examen de admisión 2018. A veces cambian el nombre aquí, pero dejan acá interno cuando el aspirante va a ingresar, pero dice, pero es que este es de 2018. Entonces, recomendación, no dejar rastro en la plataforma que diga que es del 2018, 2017, simplemente. ¿Qué otras configuraciones puede hacer el responsable? El responsable, pues obviamente, activar el cuestionario para que este esté disponible el día que ustedes citen a los estudiantes. Tengo entendido que ustedes todos van a citar a los estudiantes de forma presencial. Entonces, importante que tengan en cuenta que si tienen un lote de 10, 15 o 20, aparte pues de tener la logística aquí ya apartada con las diferentes salas de sistemas para
para esos espacios que ahora el cuestionario, lo contrario, pues no lo van a poder hacer nosotros, no podemos hacer estos cambios, solamente apoyarlo a ustedes en cómo hacer este cambio. Otra cosa importante son las opciones de revisión. Generalmente, en lo que ha sido el proceso de admisión de la universidad, nunca se les ha comunicado a los estudiantes cuántos puntos obtuvieron, pero esto ya es opcional del programa. Algunos han permitido que conozcan cuántos puntos tuvieron. Ya vemos en cada ejemplo cómo hacemos esto. Las tareas, bueno, hagámosle aquí entonces. Yo tengo en este perfil un usuario de docente. Aquí creo que alguien tiene el micrófono activo porque estoy escuchando un eco. Entonces, este docente tiene esta aula virtual de prueba. Voy a abrirle una pestaña nueva. Y, por ejemplo, una de las cosas más comunes que se utiliza es en esta etiqueta colocar 2022-1. A veces se les olvida cambiar esto. La recomendación que hacemos siempre es activar la edición y dejar esta sección, pero eso no está en esa sección, sí. Dejar este nombre sin 2022, por ejemplo. Ya que a veces se los olvida cambiarlo. Entonces, digámoslo así, que esa es la primera recomendación. Dentro de lo que están las etiquetas, lo mismo. En este caso, ¿este es el de ellos? No. Este es el de prueba, listo. Entonces, dentro de este caso, lo mismo. Las etiquetas, dejarlas. A veces, de un periodo a otro, asignan otro docente y ellos colocan esta información y el siguiente docente no se da cuenta. Mira lo que decía esta incongruencia que tenía esto. Un segundito. 2022-01, aquí decía 2021. Entonces, a muchos programas, inclusive a muchos docentes antiguos, se les olvida hacer esos cambios y a veces genera confusión a los estudiantes. Lo mismo estas fechas y eso también, tenerlas ahí. Entonces, primero, editar las etiquetas para no generar confusión. Segundo, lo mismo, la etiqueta de acá, yo en esta prefiero que siempre se diga algo como examen de admisión. Y dentro de esta etiqueta ya puedo organizar los diferentes recursos. Entonces, por ejemplo, este examen 2021-01 lo puedo dejar oculto y ya con base en este le saco una copia para generar el del 2022-01. Entonces, aquí ocurrió lo mismo. Se creó o se duplicó este anterior recurso para crear el de 2022-01 y en este caso, para este nuevo periodo, pues, ¿qué debería hacer yo como docente? Básicamente, duplicaría este recurso. Bueno, aquí tengo varias opciones como ocultaría esto a los estudiantes y este que es copia, simplemente si lo quiero colocar, yo prefiero dejarlo así, examen de admisión y ya que quede general. Entonces, de esa forma ya tenemos, digamos así, el aula virtual duplicado el espacio para el siguiente examen de admisión. Generalmente, pues, para crear un recurso como examen, siempre voy a añadir un activador recurso, pero como casi todos tienen ya un examen creado de prueba, pues lo más fácil es duplicar las propiedades de ese examen, ya que se duplica con todas las partes. Importante tener en cuenta entonces cuando yo ajuste en el examen o la copia que ya realicé, ir al menú de acciones, ir a editar ajustes y luego cambiar los nombres de lo que es el recurso. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces debo estar dentro del recurso, voy al menú de acciones, le digo editar ajustes y aquí empiezo a hacer los diferentes cambios. ¿Qué cambios son los más utilizados? Pues básicamente la forma o el tiempo en que va a estar abierto el cuestionario o el parcial, el límite de tiempo, cómo se va a organizar el parcial, si me va a mostrar pregunta a pregunta o cada 2 preguntas en una página. Ya les doy la recomendación que nosotros hacemos con respecto a esta configuración. Si se requieren intentos, contraseña para un intento, tengamos en cuenta que se nos presentaron hoy 15 y de pronto mañana esa persona llegó porque no pudo viajar o algo y podemos abrir el examen a ese aspirante con una contraseña. Hay unas opciones adicionales que podemos manejar como seguridad en el navegador, ya les explico un poco acerca de esta seguridad. Aquí pues siempre debemos tener en cuenta, lo general son un intento, calificación más, la calificación única es intento, y hay una opción adicional que es requerir un examen que un browser que sea seguro. Hay algunas
restricciones con respecto a esto, ya que solamente se sirve para sistemas operativos Windows. Si yo soy en una sala de sistemas y cito a mis estudiantes, si todos tienen todos los computadores son Windows, puedo seleccionar esta opción, aunque es importante tener en cuenta que se debe instalar un navegador seguro, dependiendo del sistema operativo, en esos computadores. Este proceso los puede acompañar a diferentes salas de sistemas si queremos activar esa opción. Esta es, digámoslo así, que la opción más nativa que tiene Moodle para colocar ciertas restricciones en los navegadores. Bueno, entonces, vamos aquí a configurar en el cuestionario la temporización. Entonces, hay varias opciones que yo puedo manejar dentro del examen, dentro de la configuración de cualquier recurso en aula virtual. Entre esas está esa opción que dice expandir todo o colapsar todo. Cuando expando todo, pues tengo visualización de todas las diferentes opciones. Por ejemplo, temporalización, aquí lo expando y nuevamente acá lo expando y acá lo contraigo. Entonces, manejar las diferentes fechas, entonces tener en cuenta que este examen, por ejemplo, va a estar desde el 30 de marzo del 2022. Entonces los voy a citar a las 8 de la mañana hasta el mismo 30 de marzo. Y supongamos 10 de la mañana. Y límite de tiempo, puedo colocar 120 minutos. Si hay un periodo de gracia después de los 100 minutos para enviarlos, eso es como estaba configurado. Calificación para aprobar. Generalmente, lo que he escuchado, lo que siempre he visto en todos los exámenes de admisión es que acá colocan 30 preguntas, generalmente son todas, entonces ellos colocan un ítem, una calificación por cada pregunta, intentos permitidos 1. Y la forma en que se van a mostrar las preguntas. ¿Por qué es importante esto? Tenemos 30 preguntas y Moodle, a medida que yo voy navegando en el cuestionario, si yo tengo pregunta por pregunta, él me va autoguardando la pregunta, supongamos, porque eso nos pasó en algunas ocasiones. Se mostraban las 30 preguntas en una sola página. ¿Qué pasa si cuando el estudiante termine de hacer las 30 preguntas, le dé clic en enviar y le falla el internet? Va a perder todo el trabajo. Entonces, por eso es recomendable dejarlo o cada pregunta o cada 2 preguntas para que en cada página le aparezca una sola pregunta. ¿Por qué es recomendable? A medida que yo me despliego por el panel de navegación del examen, cuando yo haga este cambio de la 1 a la 2, ya sea por siguiente o atrás, él me va guardando la pregunta 1. Se me va la luz o se le va la luz al estudiante o en la sala donde los convoqué se fue la luz, simplemente vuelven a iniciar sesión y ya tienen el historial de las preguntas que habían guardado. Mientras que si yo lo tengo, que todas las preguntas en una sola página, se pierde completamente todo y ahí van a haber más inconvenientes que si lo dejamos de esta forma. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues básicamente esas son por defecto. En opciones de revisión se ha utilizado generalmente no mostrarle ni indicarle al aspirante cuántos puntos obtuvieron en el examen. Eso ya depende de cada programa y la configuración que ellos quieran. Con respecto al browser seguro que tiene o que configura Moodle, pues es importante tener en cuenta las recomendaciones, que solamente pueden acceder a través de ese browser seguro, que tienen que tener un sistema operativo como Windows. Entonces, si ya voy a hacer un examen 100% virtual, no me va a funcionar. Y ya por último le decimos guardar cambios. Vamos a darle en esta opción regresar al curso. Entonces, acá ya está, digámoslo así, que el esqueleto de lo que es el parcial ya con la configuración. Bueno, entonces, les cuento acá. Entonces, cuando otra seguridad que tiene Moodle es una opción que dice seguridad del navegador. Básicamente, yo puedo aquí, seguridad. No, esta se cambió por la opción de Safe Exam Browser. Entonces, dentro del mismo Safe Exam Browser, no, mentira, esta es esta parte. Entonces, también tenemos una ventana segura. Hay 2 opciones, la de Safe Exam Browser y una ventana segura, o una ventana emergente. ¿Qué es importante en esta ventana?
que si yo la voy a configurar, a veces los estudiantes o los aspirantes no se dan cuenta que les aparece acá una notificación, dependiendo del sistema operativo o el navegador, les saca un mensaje emergente o simplemente les saca acá en esta barra un warning diciéndole que le bloqueó una ventana emergente. Entonces, eso varía. Si me saca mensaje no varía el sistema operativo, el antivirus y la configuración que tenga el navegador. Entonces, a veces es mejor dejar esas opciones deshabilitadas para que no se generen este tipo de problemas. Entonces, para que tengamos en cuenta, eso es una seguridad adicional que se le aplica al navegador, donde solamente inclusive debe tener JavaScript habilitado en el navegador. Entonces, si de pronto por defecto no lo tiene, a veces nos vamos a complicar después indicándole al estudiante cómo activar en el navegador el JavaScript. Bueno. Entonces, el límite de tiempo ya lo habíamos visto, es importante el límite de tiempo, ya que si yo configuro que en una sola página o en una sola pestañita me aparezcan las 30 preguntas, se me va la luz, iré a perder todo el trabajo, ya que Moodle me guarda apenas él vaya haciendo una actualización o haya como un intercambio de información con el servidor. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y es que si yo programo un parcial para 60 minutos, y durante ese desarrollo de los 60 minutos encuentro un problema o se fue la luz 15 minutos, es importante que antes de que se cumplan los 60 minutos extienda en otros 20 minutos, si así lo decido, el tiempo. ¿Para qué? Para que apenas el estudiante vuelva a ingresar o haga la actualización de una pregunta a la otra, se le actualice el contador aquí de los minutos. Hay una configuración que se puede hacer adicional en el aula virtual. Realmente por el momento no se aplica, ya que como ustedes conocen, las aulas virtuales están en un hosting. Y yo puedo internamente, si el servidor estuviera dentro de la universidad, dentro de los servidores de la universidad, saber a qué segmento de red está ubicado la sala de sistemas y restringir los accesos directamente desde este grupo de computadores. Entonces, generalmente pues no se está utilizando, ya que si yo voy a hacer un tipo de restricciones de estas, tendría que hacerlos para toda la universidad. Y pues la idea que es, cuando yo navego en Moodle, el servidor guarda una dirección desde la que estoy navegando. Todos los computadores que navegamos desde la universidad militar hacia el aula virtual va a quedar en el proveedor que está en la nube la dirección IP con la que navega la universidad. Entonces no voy a poder identificar en qué grupo estoy. Pero si estuviera dentro de la universidad se podría identificar en qué lugar está y ese segmento de red podría configurarlo. ¿Por dónde puedo hacer esto? Simplemente aquí podría, en restricciones estas sobre los intentos, escribir si de pronto se pertenece a un rango, pero aquí en este caso, si yo conociera cuáles son los de la sala de sistemas 1 o 2, dejaría el rango acá disponible y lo colocaría ya sea desde la IP1 hasta la 172.16.1.35. Y de esta forma podría colocar intentos, validar que si no es desde esas IPs lo podría hacer. Asimismo, si se requiere contraseña, pues aquí podría configurar la contraseña en cada uno de estos dispositivos. Es importante que tengamos en cuenta que intentos extras podría hacer esta configuración, pero por lo general no se utiliza una contraseña. Cuando concentramos los estudiantes en una sala de sistemas a hacer un examen de esos, básicamente la vigilancia que hacemos es ahí en sitio. ¿Qué tiene, digámoslo así, de importante el sistema de aulas virtuales? Pues dependiendo de las restricciones, él es muy estricto de acuerdo a la hora del servidor en abrir y cerrar el examen. Asimismo, si el estudiante está en la pregunta 9, se le acaba el tiempo, automáticamente apenas él trate de ir a otra página, él detecta que se acabó el tiempo y simplemente envía el examen de una vez. Esta es la forma en que los estudiantes van a ver cuando ingresan. Si yo tengo el panel completamente desbloqueado, podría navegar de la pregunta 1 a la pregunta 10. Digámoslo así, que esa es la opción más recomendable. Hay una opción dentro que es la configuración en la que yo puedo restringir para que solamente si está en la pregunta 1 pueda navegar a la 2 y así sucesivamente. Pero esto conlleva a un error y es el siguiente. Esa configuración la encuentro acá. Permítanme un segundito.
acá en esquema. Entonces le digo que cada pregunta y puedo decirle que la navegación sea secuencial. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta navegación secuencial? Y es que si yo estoy dentro de la pregunta 3, supongamos, y en ese momento le doy clic en siguiente porque ya la seleccioné y me falla el internet, pues generalmente debo volver a ingresar o volver a entrar al examen y ya la pregunta 3 no me la permite contestar. Me queda bloqueada porque él ya detectó que había estado en esa pregunta y que no la marcó. Entonces, a veces eso nos puede generar unos inconvenientes como esos. Entonces, mi recomendación es dejarlo libre para lo que es este ejercicio. Bueno, ya todos conocen la interfaz. A medida que el aspirante o el estudiante esté navegando en el examen, él le va identificando con ese color gris que ya la contestó. Hay 3 opciones o 3. Yo debo manifestar 3 veces al sistema de aulas virtuales que voy a cerrar el intento. Terminar intento. Segundo, enviar todo y terminar. Y ya por último, enviar todo y terminar. Entonces, son 3 clics que debe dar el estudiante para poder enviar el intento. Conocemos de los diferentes tipos de preguntas que tenemos disponibles. De relación con múltiples opciones, preguntas abiertas o preguntas cortas que las maneja, que las califica automáticamente el aula virtual. La única pregunta que no califica de forma automática es la pregunta abierta, que ya sí deben entrar a revisarla para que el sistema le genere la calificación sobre esto. Importante tener en cuenta las opciones de revisión que le vamos a permitir conocer a los aspirantes. Como les indiqué, generalmente ya están dejando todo eso desactivado y no le comunican cuántos puntos, ni qué retroalimentación tiene o qué preguntas tenía bien y qué preguntas tenía mal. Dependiendo si yo le permito o no, pues ya conocemos que si yo termino el intento de una vez y si tengo activo estas opciones, me va a mostrar el resumen completo de cuánto tiempo, la calificación que obtuve, cuál es la pregunta correcta y cuál es la pregunta incorrecta. O cuando se cierren, lo mismo, cuando esté completamente cerrado el parcial o el examen de admisión, le va a mostrar esta información a los estudiantes. Dentro de las diferentes salas de sistemas en las 3 sedes, ellos tienen un software que se llama NetSupport. Ese software permite, ¿algunos de ustedes han utilizado este software, profesores, para controlar y colocar seguridad física en los equipos de las diferentes salas? ¿Alguien que me levante la mano? Entonces, básicamente, la universidad o las salas de sistemas tienen un software que se llama NetSupport. Eso tiene un licenciamiento especial. Ellos habilitan en cada uno de sus salas este software. Este software, digámoslo así, es de una consola de administración dentro de las salas de sistemas. Pueden estar monitoreando al tiempo todos los computadores que tienen instalado este software. Básicamente acá simplemente les dejo el enlace y el manual, pero si ustedes deciden activar este software en las salas, allá van a tener el apoyo directamente de las salas de sistemas para que les explique cómo ustedes desde la consola del docente van a poder administrar, desde el equipo del profesor en las salas van a poder administrar ciertas opciones sobre el computador de los estudiantes. Básicamente, pues ustedes pueden hacer restricciones de navegación, a qué páginas pueden navegar. Podría de tajo decir solamente pueden navegar a virtual2.mng, listo. Podría inclusive bloquear el teclado. Eso tiene muchas opciones. No permitir, bueno, bloquear el teclado. Esto tiene que solamente puede, por ejemplo, si hay una página o una página web interna que ustedes quieren activar, ahí le pueden activar que pueden navegar en esa página o les restringen simplemente que no ni quieran busquen en Google cómo encontrar esa información. Entonces, eso ya depende de ustedes, solamente deben manifestar en la sala de sistemas cuando la generen que quieren utilizar NetSupport para que les bloqueen cierta información. Simplemente, solamente van a estar en esta página. Creería que la mejor es solamente permitir navegación en esta página cuando van a hacer el examen ahí. De esa forma no van a tener opciones de entrar a otros lados. Ahora sí, en cuanto a la organización de los cuestionarios, hay unas recomendaciones generales que se hacen para configurar los bancos de preguntas. Entonces, el primero pues tiene que ver en las categorías y subcategorías que generalmente se podrían utilizar. Podemos crear subcategorías dentro de cada categoría principal. Podemos mover, eliminar o organizar las preguntas que ya tengo en otros bancos a la nueva categoría. Y
podremos colocar, organizar dentro de lo que es el banco de preguntas, todo este tipo de preguntas. Entonces, con este cuenta que tengo aquí, para este parcial, entonces, como esta es una copia de un examen que yo ya realicé anteriormente, este examen de admisión ya tiene unas preguntas configuradas. ¿Cómo puedo ir a esas preguntas? ¿Cómo puedo eliminar esas preguntas? Supongámoslo así. Voy, estando dentro del examen, voy a la opción, al menú de opciones y le digo editar cuestionario. Entonces, la idea es que como yo ya tengo unas preguntas, lo que voy a hacer es quitar todas esas preguntas de acá para dejar completamente vacío las 30 preguntas. Entonces, estoy en la de prueba, sí. O sea que esté editando información en otro. Entonces, digámoslo así, que esa es la primera opción que yo debo de verificar, que las preguntas que estén ahí, pues no correspondan a las del periodo pasado. Entonces, primero, pues elimino o desasocio al nuevo espacio de examen todas las preguntas que están ahí organizadas. Aquí me dice que me quedan 19. Aquí creo que no tengo opción para cambiarlas. Entonces, de esta forma voy a desasociar estas preguntas que tenía al examen. ¿Cuándo puedo hacer esto? Cuando realmente el examen no tenga ningún intento. De lo contrario, pues estaría cambiando las reglas del juego para los demás aspirantes o demás estudiantes con respecto al parcial. Entonces, una vez desasocio todas las preguntas al espacio actual, le digo guardar cambios, y ahí que debo hacer ahora sí, ir al banco de preguntas para organizar cómo hacer las preguntas. Entonces, vamos a ir aquí a examen de admisión, banco de preguntas, voy a categorías si quiero, aunque ahora de la opción principal puedo ir directamente a categorías. Entonces, básicamente, este curso, ¿qué categorías tiene? Entonces, aquí anteriormente habían creado dentro del cuestionario de examen de admisión, hay 21 preguntas por defecto. ¿Por qué? Porque no lo organizaron de forma de banco de preguntas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Crear un banco de preguntas nuevo por cada periodo. Entonces, supongamos aquí examen de admisión prueba calle 100. Desde esa opción crearía, entonces, banco para el periodo 2022-02. Ese podría ser la categoría principal, añadir categoría, y a partir de esta categoría que me creo acá, colocaría nuevas subcategorías. ¿Qué hemos visto nosotros? Por ejemplo, en este curso que yo tengo, estoy matriculado en un aula virtual de Derecho, y lo que hemos visto siempre, digo, de relaciones, y es que en banco de preguntas, en categorías, ellos manejan solamente las 30 preguntas que tienen ahí. O sea, colocan en el banco de preguntas exactamente las 30 preguntas. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Preferiblemente, si yo estuviera administrando un examen de un programa, tendría un banco de preguntas ampliado para que de esta forma los aspirantes tuvieran diferentes tipos de preguntas. Esa sería, digamos, la recomendación. Pero generalmente los programas tienen 30. Por ejemplo, en este 2017 tenían 39. Supongo que estas 39 colocaban las preguntas, sacaban al azar 30 preguntas. Entonces la recomendación es, si las necesidades del programa lo requieren, pues yo podría crear aquí diferentes subcategorías. Por ejemplo, aquí en categorías podría colocar aquí a categoría padre 2022, y aquí colocaría entonces lectoescritura. Añadir categoría. Aquí nuevamente dentro de esa, entonces ya lo que son las matemáticas, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, idiomas. Y de esta forma, pues podría organizar dentro de cada subcategoría estas las preguntas. Pero como les indiqué, hay muchos programas que manejan actualmente. Si yo estoy dentro de una aula virtual que ya tengo algunas preguntas, quiero de pronto revisarlas,
podría, por ejemplo, desplazarme a estas 39 que tengo el 2017 y decir, venga, esta pregunta, podría revisar, por ejemplo, esta pregunta, la número 1, que es opción múltiple con única respuesta, simplemente la puedo visualizar. Aquí en la visualización puedo definir si me sirve la pregunta, qué podría hacer o qué sería lo más recomendable. Esta otra pregunta, cuando ya las tenga, digamos, revisadas, decir, venga, estas las quiero mover al banco de preguntas, el nuevo. Entonces, supongamos que son de lectoescritura. Y le digo que las voy a mover allá. ¿Listo? Y así sucesivamente podría navegar entre los diferentes bancos de preguntas para determinar si una pregunta o no me puede servir para nuevamente para este periodo. Entonces, mover a, supongamos que este es de idiomas, y la vamos colocando acá de tal forma que aquí me va actualizando el nuevo banco de preguntas. Entonces, de esta forma yo ya podría tener organizado mi nuevo banco de preguntas con todas las preguntas que requiero para configurar mi examen. Hagamos acá unos movimientos rápidos de preguntas, supongamos todas estas, coloquémoslas a, perdón, movámoslas a, para hacer la prueba aquí rápido. Listo, ya tengo aquí 20, 23, 26. Vamos otros movimientos acá. 26, movamos de estas 36 unas para allá. Listo. Entonces, de esta forma, mi nueva categoría para el periodo 2022-02 tiene 23, 26, 46 preguntas. Y ya con base en esta configuración, pues ya entraría a lo que es configurar los cuestionarios. Importante, como siempre, las preguntas que estén en los bancos de preguntas, que estén bien organizadas, que tengamos en cuenta que esas preguntas no tengan errores, porque pues después vamos a tener impugnaciones, vamos a tener reclamaciones, donde los estudiantes van a decir habían preguntas mal formuladas. Importante pues revisar muy bien las preguntas, visualizar, permiso, para que no tengan errores estas preguntas. Bueno, entonces esa, digámoslo así, que es la recomendación. Como les indiqué, generalmente, dependiendo del programa, colocan 30, 40, 50 preguntas para el parcial o para el examen de admisión. ¿Qué es importante tener en cuenta? Entonces, una vez yo tengo el nuevo banco de preguntas, yo debo hacer la relación de las preguntas. Entonces, ¿cómo edito un cuestionario? Pues simplemente ya habíamos hecho aquí el ejercicio que dentro de este aula virtual de examen de admisión, yo ya tengo mi espacio. Cuando yo voy acá y como ya no tengo preguntas, él me va a decir que no se han asociado preguntas. ¿Qué debo hacer? Editar cuestionario. Entonces le damos clic en editar cuestionario y aquí ya él me permite colocar cierta información. Entonces, primero, le voy a decir, o mi recomendación es que la pregunta sea aleatoria y voy seleccionando de mi banco de preguntas. Por ejemplo, saquemos aquí 30 preguntas, de aquí 15, 15, 16 y 14 para completar las 30. 15, 1 y 14. Entonces, de este banco va a ser 15, de este 1 y de esta 14. Entonces, ¿qué haría? Selecciono el banco. Acá le digo 15 preguntas. Entonces, 15 preguntas. Y le digo agregar pregunta aleatoria. ¿Qué pasa cuando me hace eso? Me dice, mire, agregó una pregunta aleatoria del banco de idiomas. Acá el dado me indica que es esa la configuración y aquí tengo las 15 preguntas. La repaginación pues está por página como la hemos configurado. Ahora, si ese es el orden que yo quiero darle, al final voy nuevamente una pregunta aleatoria, voy al siguiente banco de preguntas y aquí selecciono este banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Y aquí nuevamente al final me va a indicar que agregué una pregunta aleatoria del banco lectoescritura. Y ya para finalizar, digámoslo así, el ejercicio, vamos a decirle que para completar las 30, voy a tener de este otro banco de matemáticas las últimas 14 preguntas. Suponiendo que son 30 las preguntas que voy a configurar en este parcial. Entonces, de esta forma, aquí tengo las 30 preguntas. Aquí, esto ya depende de ustedes. Si yo decidí al otro lado que la calificación máxima era 30, pues aquí colocaría que son 30, porque son 30 preguntas. Algunos dejan allá que la calificación máxima, que la calificación para aprobar allá era 30.
Entonces, yo supondría que estas 30, la calificación máxima sería 50. Si pasara con 70, entonces sería esa. O simplemente aquí podría decir que aquí la calificación máxima son 100 y supongamos que ya dentro del examen podría revalidar esta configuración. Entonces, colocamos sobre 100, entonces generalmente la calificación para aprobar debería estar por el término de 70. No sé si estoy equivocando con esta configuración. Aunque pues esto no importa, simplemente es para tener un margen aquí, podría haberlo dejado así, pero no me va a generar, digamos, mayor cambio. Entonces, de esta forma yo ya tengo el examen configurado, listo para presentarse. Véndame un segundo, por favor. Pero yo, ¿qué te digo? Listo. Bueno, entonces, esa sería, digámoslo así, que el grueso de lo que tenemos para esta presentación. Aquí hay unas opciones que pues ahora no las puedo mirar en el examen, porque pues no tengo intentos, simplemente como docente, cuando yo ingreso a mi examen, aquí a la parte principal me va a indicar aquí cuántos intentos hay. Si hay intentos, pues ya puedo básicamente dar clic sobre intentos, aquí me despliega completo la lista de los estudiantes y podría revisar cada uno de los intentos y ya desde la opción de editar ajustes de resultados podría ver las calificaciones que están ahí. Les recordamos que si tuviéramos algún inconveniente de un aspirante que haya tenido un intento y que se le fuera luz o algo pasó, yo podría seleccionar esos intentos para eliminarlos y de esta forma poderle dar una oportunidad adicional al estudiante. Es importante tener en cuenta que cuando yo reviso el intento de un estudiante, de pronto si hizo una reclamación, como docente o como responsable, podría entrar al intento, descargarle un formato PDF para que de esta forma se lo pasen al programa, a la decanatura y hagan la revisión o hagan la solicitud o hagan la respuesta que le estén dando al estudiante. Y lo mismo desde la opción de exportar del examen, tengo la opción de exportar a un archivo de Excel o archivo plano todos los resultados. Básicamente me dará acá la calificación al final y creo que esto no me indica por pregunta cuánto saqué. Profesor Diego Palma, ¿sí fue suficiente la explicación o tienes alguna pregunta? No, ya fue todo completamente claro. De hecho, en la exposición ya se solventó la duda. Digamos que sería ya pues coordinar acá al interior del programa el listado para ver si lo vamos a hacer presencial o de manera remota. Listo, profe. Bueno, mi recomendación, profe, es aprovechar que, bueno, dependiendo también del programa y qué tan obsoletas pueden estar las diferentes preguntas que tengan el banco de preguntas, y es no limitarnos a que mis preguntas en un determinado periodo sean de 30. Yo preferiría que se hiciera una revisión completa de las preguntas que no sean obsoletas y que todavía son pertinentes para un examen de admisión y irlas moviendo un banco de preguntas grandísimo para que cada vez vayamos aumentando ese banco y el examen se haga con base o sobre la base de las 30 preguntas, sobre la base de todas las 300 o 400 y de esta forma se vienen las 30, 40 o 50 o 100 preguntas que requiera cada uno de los programas. ¿Listo, profe? Profesor Arnulfo, ¿es tan amable, activa el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Quería mirar cómo se previsualiza el cuestionario que usted ahorita construyó a partir de esas categorías.
Yo sé cómo hacerlo, pero como usted organizó las preguntas, me gustaría ver cómo se ve en la previsualización, así como usted tiene organizado las categorías, porque yo lo hago de una manera distinta y él a mí me deja ver, por ejemplo, las 3 categorías. En este caso, el ejemplo suyo fue idiomas, lectoescritura y matemáticas. Pero no sé usted cómo lo hizo, si efectivamente va a salir de esa manera o van a salir las preguntas en un solo cuestionario sin que me muestren las categorías. Nunca va a mostrar las categorías. Espérame un segundito, estoy revisando la lista de los que se han inscrito, los que han registrado la asistencia, y tengo Yo no muy la he poquitos. registrado. Regálame, yo les copio nuevamente el enlace para que la registren. Un segundito. Ya lo coloco nuevamente en el chat. Y ya doy respuesta a la pregunta, profe. Listo. Listo. Bueno, profe, en esta prueba que yo hice, la forma de visualizar ya el cuestionario listo está acá. Entonces, ingreso acá, previsualizar el cuestionario. Acá creo que me abre una pestaña emergente, no, en este caso no. Y aquí están mis 30 preguntas. Él nunca me va a decir cuántas, pues a qué categoría. No sé si a esto me refiera. A eso se refería a su pregunta, profesor Arnulfo. Sí, efectivamente. A mí sí, cuando yo lo organizo por categorías, sí me va a mostrar, por ejemplo, las 30 preguntas en el caso tuyo, como las tienes de lectoescritura, de idiomas y de matemáticas. A mí sí me deja ver, como yo lo tengo organizado, sí me muestra las 3 categorías. Ahí en ese sentido, las preguntas como están ahí, ahí le puede salir, por ejemplo, una pregunta de idiomas, la siguiente puede ser de matemáticas, la siguiente nuevamente idiomas y la tercera puede ser de lectoescritura. No sé si podías ver, yo ya configuré mi examen de admisión para el 2020-2022-2 de contaduría, a ver si de pronto entiendas lo que te quiero decir. Ok. Sí, ya creo entenderle, profe. Ya lo miramos de todas formas. Aquí en mi caso, estoy seguro, perdón un segundito, yo voy a abrir eso en otra pestaña, píntame, yo lo abro en otra pestaña. Estoy seguro que, editar ajustes y mentiras, perdón, ya le muestro cómo podría hacerlo de editar cuestionario. Yo estoy seguro que las primeras 15 salen del banco de idiomas. A no ser que le quite eso, ¿no? Bueno, en este caso, si no, usted tenía razón. Aquí por lo que están, si yo quisiera que las de idiomas tuvieran ese orden, simplemente le quito esto al azar, que me la reorganice. Aunque la pregunta la saca al azar del banco, aquí también yo podría reorganizar todas las preguntas. Por eso es importante y algo que yo podría hacer, si yo le quito esta opción, yo podría decirle aquí al final, perdón, podría decirle aquí, añadir, ¿qué? Es que hay una forma de colocarle la etiqueta. Me toca revisar la suya, una pregunta al banco, una pregunta aleatoria. No, yo puedo colocar acá unas etiquetas. Un segundito. Tiene que unificar las preguntas. Bueno, Usualmente se tienen que hacer por página. En idiomas tiene que unirlas todas en idiomas. Por ejemplo, la 2 tiene que subirla donde está la 1, porque ahí le está repaginando una sola. Sí, pero yo podría, perdón un segundito, yo puedo crear una etiqueta y decir que de aquí para allá, quitándole este chulito, de aquí para allá todas son las de idiomas. Voy a hacer una cosa acá, profe, voy a guardar esto. Y si yo nuevamente le hago este examen aquí, previsualizar, bueno, es que ya como hice una previsualización, entonces él no me la va a guardar, invierto y terminar. Listo, y nuevamente. Es que ya hice un intento. Una revisión, limpiado, volver al curso, no me la va a dejar. No deja, después del primer intento no deja. Después del primer intento no deja.
Voy a mirar el suyo, ¿listo, profe? Para de pronto mostrarlo aquí. Entonces, regáleme, yo abro una pestaña con permiso de administrador para que no me... Ah, ya la tenía abierta por acá. Entonces, programas presenciales, exámenes de admisión, pregrado. ¿Cuál es la suya, profe? ¿Qué programa De es? contaduría. Contaduría. Calle 100. Contaduría. Listo, calle 100. Listo, profe, acá la tienes organizada. Y está examen de admisión 2022. ¿Estas para qué son, profe? Pues esas son las que tenía anteriormente el docente que manejaba las aulas y no la toqué para nada. Listo, hagamos una cosa porque es que se va a generar confusión a los aspirantes. Le van a preguntar cuál es. Aunque de pronto no van a poder entrar, lo mejor es ocultar estas. Entonces voy a colocar esta configuración así. Mientras si decían si lo ocultan o lo borran. Listo, profe. Listo, entonces acá está el examen. Ay, perdón un segundito. Perdón un segundito. Aló. Sí. Qué pena, profe. Bueno, listo. Entonces aquí editar cuestionario. Listo. Entonces, ¿cómo tiene el cuestionario? Aquí yo veo que las preguntas las sacó automáticamente. O sea, están agregadas en una sola página, todo lo que es matemáticas. Esta sección. Esta es la sección que yo me hacía referencia. Venga, a ver, reordenar preguntas al azar en esta otra sección. En esta pregunta, reordenar preguntas al azar. Y hasta el momento son 46. ¿Cierto, profesor Arnulfo? Sí, señor. Me falta Listo. subir unas de lectura que hay que organizarlas, pero así tengo planteado, organizado el cuestionario. Listo. Entonces, bueno, ahí sí es cierto lo que estaba diciendo el profesor. Entonces, ¿qué podría? Bueno, mi recomendación es, y es que dependiendo del banco de preguntas, por ejemplo, ¿este parcial va a ser de cuántas preguntas? ¿46? Pues no se ha definido si va a ser de 46 o de más. Porque ahí Porque es que falta,
se van a evaluar tres temáticas, ¿no? Las de matemáticas y la que tiene que ver también con comprensión de lectura y las competencias ciudadanas. 3 temáticas se van a evaluar pero no se ha definido realmente cuántas preguntas se van a colocar para el examen. Listo. Yo que veo aquí una cosa, y es que aquí hay un inconveniente, profe. Y es que si dentro de estas 30 preguntas, el estudiante, digamos, usted tiene 2 horas para hacer este parcial, ¿cierto? Y en esas 30 preguntas, de las 2 horas, ¿cuánto tiempo podría equivaler? ¿1 hora y 10? Cuando le seleccione en esta pantalla 30 preguntas y seleccione y le dé clic en enviar, y si falla en ese momento la conexión a internet, falla el servidor, o supongamos que en la pregunta 20 se vaya la luz, va a tener inconvenientes porque cuando vuelva a ingresar no va a guardar esto automáticamente en modo. Esa sería una de las opciones. ¿Yo qué haría aquí? Pero es que me tocaría paginar de nuevo y de pronto la embarro. Le embarro su... Pero yo lo tengo configurado para que eso no ocurra. O sea, Profe, sí si se ocurre. Si se llega a caer diríamos, los casos de internet o que se queden sin luz, yo lo tengo para que inicie nuevamente la pregunta donde haya quedado. No le voy. Sí, no, profe. Lo que pasa es que cuando yo le doy clic aquí a intentar un nuevo intento. A eso es a lo que me refiero. Ya, sí, señor. Sí, ahí está bien. Así lo tengo. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Sí, super, usted sí lo tiene bien. Sí, perfecto. Editar preguntas, sí, claro. Yo contesto esta y voy a esta y me va guardando. Sí, él hace un cambio realmente cuando yo le digo selecciono, le digo anterior. Él me va guardando. Y si se me va la luz, ahí está bien, profe. Bueno, y tu pregunta entonces, ¿cuál era? Porque yo lo veo que está bien configurado. No, era que en el ejercicio que vos estabas haciendo, pues yo veía que tenías 2 idiomas y tenías matemáticas, pero que no se estaba diferenciando cuáles eran las de matemáticas y cuáles eran las de idiomas, como en el caso que yo te planteo de mi ejemplo. Sí, señor. Venga, a ver, yo lo hago al otro lado. Entonces, básicamente aquí, en esta sección, entonces, idiomas. Perdón un segundito. Qué pena, me dejaron a mi hija y me tienen llamando aquí. Bueno, entonces, ¿qué haría aquí? Entonces, aquí le colocaría idiomas. Y, permítame un segundito, idiomas. Y bueno, entonces aquí voy hasta lectoescritura. Aquí creo que tengo la opción de... déjame, porque yo he visto que hay una opción de ingresar aquí. Un nuevo encabezado para la sección. Entonces, aquí coloqué idiomas y aquí voy a colocar lectoescritura. Y aquí, digámoslo así, matemáticas. Aquí me falta una. Esta de aquí para matemáticas. Entonces, agregar nuevo encabezado y aquí lo colocaría matemáticas. Es otra forma diferente de hacerlo, creo yo, porque estas están aleatorias y aquí ya me va a mostrar ese encabezado. Listo. Ahora démosle guardar cambios y vamos al examen de acá, previsualizar el cuestionario ahora, comenzar intento. Listo. Entonces, ¿qué ha habido? ¿Qué? Entonces, acá ¿sí esta es la misma forma, profe? Entonces, de esa forma, en mi prueba, pues la próxima va a tener cuidado y voy a colocar esos encabezados para que quede diferenciado.
Profesor Arnulfo. No, pues diríamos que yo lo hacía en el sentido de compartirle ahí, porque pues me parece que esta es la forma más correcta de Sí, señor. Así, junto preguntas de diferentes temas. Sí, señoras, esa es la forma más correcta de la que le está haciendo. Mi única recomendación, lo que vi, es de pronto, si ustedes como programa quieren, ¿dónde está el suyo? Entonces, ustedes tienen un examen de admisión aquí, ¿cierto? Editar cuestionario. Entonces, ¿qué va a pasar en este examen? Y es que siempre las preguntas van a estar fijas. Si yo tengo un banco de 500, pues desaprovecharía esto. 1, 2. Y es que en el banco de preguntas, usted creó, las preguntas crearon, yo le abro otra pestaña aquí, donde vaya directamente al banco de preguntas. Banco de preguntas. Categorías. Entonces, hay una categoría que se llama Admisión 2022-2. ¿Dónde están las preguntas a todas estas? Venga, a ver un segundito. Por defecto de admisión 2022. Entonces, ¿qué es lo que pasa, profe? Y es que cuando yo creo las mismas preguntas dentro del cuestionario, no organizo antes en banco de preguntas, yo no las puedo encontrar aquí fácilmente. Mire que como tal no existe esa categoría. Y las preguntas solamente quedan relacionadas a este nombre. ¿Y qué problema hemos encontrado en algunas solicitudes que hacemos de los docentes? Si alguien llega a borrar completamente, borrar esto, automáticamente pierden las preguntas y no me quedan aquí en rastro ni fácil de organizar por este lado. Entonces, por eso yo siempre empiezo las capacitaciones indicándoles que se organiza el cuestionario y luego sí se va al banco de preguntas para que queden acá. ¿Listo, profe? Pero ahí está bien el ejercicio. Lo único es que si llegan a borrar aquí van a perder esas preguntas. Y creo que esas preguntas, si yo creo un examen nuevo, no voy a poder reutilizarlas, porque no tengo cómo llamarlas al nuevo examen. ¿Listo, profe? Profesor Gustavo Echeverri, estudia el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien. Con respecto al ingreso de la prueba, los estudiantes, bueno, los aspirantes ingresan como invitados o ingresan como estudiantes, la pregunta. Y la otra, pues que quedó es como sugerencia, no sé si ustedes ya la hicieron, tendrán bancos de preguntas, ¿cuántas preguntas en el tiempo estipulado pues han detectado ustedes que se puedan realizar al interior de estas pruebas? Y quitarle el nombre de examen, colocarle el nombre de esto, pruebas de admisión. Esa es una buena observación. Gracias. Prueba de admisión. Bueno, profe, la primera, bueno, aquí por lo que me la muestra en inglés, pero en Condito Window, y voy a colocar esta, que creo que este navegador lo tengo en español. Entonces, todos los estudiantes, perdón, todos los aspirantes van a ingresar por la opción que dice ingreso de usuarios temporales. Y como les mostré ahora, pues cada uno tiene un usuario. Simplemente aquí está el nombre de usuario y la contraseña singular. ¿Listo, profe? Entonces solamente ellos van a poder ingresar por aquí. Este correo electrónico y este usuario no existe en el gestor de identidades porque como tal todavía no está activo. ¿Listo, profe? Ok, gracias. Listo, profe. Y la segunda pregunta me decías con respecto a la observación del nombre, sí, es importante. Es mejor colocarle prueba de admisión y no examen, ¿ya? Prueba de admisión, sí, señor. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo no puedo editar la raíz, pero yo le coloqué ¿No puede editar cuál al raíz, usuario. profe? Bueno, el banner que no me lo dejó, no sé Sí, por qué ya le no me lo muestro, sí dejó. se puede. Sí, Uy, no, pero sí, entonces, no bien. entonces todo No esto bien. cambiaría aquí, profe, ¿cierto? Perdón un segundito. Yo sí puedo editar todo esto. Simplemente voy aquí, bueno,
si quiero cambiar el nombre aquí, HTML. Ah, ya lo vi. si yo puedo, si quiero cambiar el nombre del curso completamente, voy al menú de acciones, editar ajustes. Y aquí le coloco prueba de admisión. El HTML, sí. Prueba de admisión, listo. Ya lo hice por el HTML, que es más fácil Listo, para mí. profe. Y inclusive aquí por editar sección. Sí, esa sección de ahí no se puede editar por acá, toca abrir HTML. Y Listo, no, aquí ya lo hice. entonces vendría aquí prueba de admisión. Es que ese es el nombre que se le dio de un comienzo y tocaría hacer varios cambios. Inclusive el arbolito general tocaría cambiarlo. No, yo ya hice el... Inclusive en yo esta hice tocaría colocarle el prueba de curso admisión. antes. Sí. Gracias, David. Listo, profe, con gusto. Profesor Jorge Jaramillo, Sanamole, aquí el micrófono. Gracias, David. Una preguntita con relación a el editor de ecuaciones que tiene ahorita por defecto la plataforma. Pues es muy sencillito, pero pues para efectos de colocar alguna pregunta de tipo matemático, pues es útil. Lo podemos utilizar con toda confianza, le saldría a los muchachos la fórmula bien en la pantalla. Lo que pasa es que pues en la anterior me puse a revisar de mi banco de preguntas y tenía una en una herramienta que alguna vez se había adquirido y claramente pues eso ya no funciona y salen un poco de caracteres. Entonces estoy ajustando esas preguntas con el editor que tiene en este momento la plataforma. ¿Lo podemos usar? Sí, sí, señor, lo puede utilizar. ¿Qué pasó? Aquí por intermedio del Departamento de Matemáticas se adquirió un licenciamiento de WIRIS y realmente en estos días solicitaron borrarlo porque el proveedor le dijo a la universidad que no podía seguir utilizando WIRIS si no actualizaba el licenciamiento. Entonces yo les expliqué que si se borraba ese plugin, todos iban a tener ese inconveniente. Ellos solicitaron la semana pasada colocar, déjame ver un segundito, opción múltiple, creo que eso aquí no aparece, a este nivel no aparece. Ah, este stack, perdón, míralo, Jorge. Esta opción que dice stack, no lo he utilizado, la verdad no lo he utilizado, pero creo que tiene un manejo parecido al de, para que le eches una miradita, hermano. Y una vez que los que pueden, stack, se llama stack. Entonces, Okay. ese es open source. Y Sí. probabilidades que lo tengamos que desactivar, ¿no? La semana pasada los de matemáticas estuvieron, a ver si aquí dentro del me dice algo. Entonces, esto se llama abandonar la página, entonces se llama crear nueva pregunta y la opción te dice stack. Listo. Stack provee preguntas matemáticas para cuestionario de Moodle, utiliza un sistema de álgebra computacional para establecer las propiedades matemáticas en las respuestas de los estudiantes. ¿Qué pasó con WIRIS, hermano? Se pusieron muy agresivos con el licenciamiento y creo que no les alcanzó la plata para renovarlo. Se subió mucho. Pero entonces, ¿qué tocaría aquí, hermano? ¿Esto qué dice? Input and validation and. De todas maneras, David, sí, quédate ahí donde estabas. Stat example. Para ver si yo tengo alguna para empezar a utilizar esta cosa. Porque yo estaba utilizando un editor que tiene ahí el Moodle. Dale expandir la barra y hay un a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, ahí, ese. Ese es un editorcito, yo acabo de probar un par de cosas y pues funcionan, pero la pregunta es si lo usamos con confianza. Sí, claro, este editor siempre está disponible. Un par de cosas pues muy sencillas, obviamente el editor no es el que editor, pero pues sirve para efectos sencillos. Entonces, si no tiene lío, y abajo te muestra la previsualización de la ecuación y ya la probé en visualización desde Moodle y funciona bien. Pero pues, base látex. Sí, eso es como eso es base látex, entonces no va a tener problema porque todo eso es open source. Ah, no, listo, todo bien. Sí, vale. Eso se venía a venir, eso de WIRIS, porque la herramienta es muy buena. Creería que yo veo el stat que es como completa porque, bueno, no sé. Tocaría mirarla qué tan completa la de stat, pero la de WIRIS es estupenda. Pero todo lo que tiene que ser en látex ya está renderizado y eso ya está probado.
Ah, no, listo. Muy bien. Aquí inclusive, mira, feedback part 1, tocaría mirar cómo se hace esto con el Le stack. echo una miradita, le echo una miradita. Pero ya con esta, sí, yo cuando se adquirió Wiris, sí me dijeron que solamente era para los exámenes de pruebas a ver, si mal no estoy. Y yo les dije, mire, esto van a empezar a utilizarlo y se van a crear necesidades y cuando estén las preguntas creadas y si no se renueva el licenciamiento, pues van a haber problemas. Pero ellos me confirmaron la semana pasada que lo quitara. Así es mejor entonces con látex asegurar todo. No, hágale con Stack porque Stack ya es open source. Si usted lee, esa ya es una herramienta open source. Y ya después de que Moodle lo meta así como cuando metió látex, eso no lo van a quitar nunca. Listo, vale. Gracias. Listo, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, permítame, yo miro qué más había aquí en el papel. En el papel teníamos los medios de contacto. Ya pues ustedes ya conocen el aula virtual de uso y apropiación de las TIC. Algunos enlaces de interés, importante, soporta aula virtual presencial. Si tienen pines que requieran pines, yo sé que hay programas que les pidieron solamente 100 y estoy seguro que van a tener que escribir registro para que nos soliciten más pines. Entonces, por favor, hacer el debido proceso para que el registro nos diga, mire, créele tantos pines a tal programa y esto. Porque Jorge, usted, bueno, Jorge no se ha desconectado. O el profesor Diego, yo creo que las expectativas de inscripciones van a ser más altas por lo que es matrícula cero para sus estudiantes, ¿cierto? Es muy probable, sí, señor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nosotros aquí tratamos, ustedes saben que nos piden unos pines y tratamos de tenerlo en menor tiempo, pero por favor no se confíen, que si necesitan 50, 100 pines, se lo hagan saber al registro académico, para que ellos no hagan la solicitud. Profesor Diego, a ti el micrófono es amable. O ya había terminado. Sí, quería preguntar algo. Los aspirantes los definimos, por ejemplo, el que aparece ahí, aspirante 1, en el